En medio de esa situación en la que te encuentras tú en estos momentos, esa tristeza, ese vacío, esa falta de propósito, ¿te has preguntado qué tal si estás realmente huyendo de algo? Porque muchas veces podemos estar pensando que realmente estamos en el camino correcto, pero en medio de ese camino correcto hay un vacío que tenemos o tal vez nos llevamos continuamente haciendo decisiones tras malas decisiones en tu vida. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Hilda Castañeda y soy autora del libro Regresa a casa. Gracias por estar aquí. Bueno, em, cuando yo llegué a este país, soy inmigrante de México, llegué a este país cuando tenía solamente 14 años. En los primeros años, yo pude tener ese encuentro con mi fe, con Dios, con lo que es la palabra de Dios. Y pues bueno, en ese tiempo no duré mucho tiempo en los caminos de Dios, sino que realmente me alejé por completo. Les estoy dando como un summary, solamente algo corto, en vez de darles toda una historia. Y toda esa historia está en mi libro. Entonces, cuando me alejé totalmente de lo que eran los caminos de Dios, nunca realmente leí la Biblia, ni mucho menos oraba, nada. Y hace tan solo como 4 años, creo, 4 o 5 años, que de ese momento vino mi libro Regresa a casa. Am, Llegó a mi mente el libro de Jonás. Y constantemente estaba con eso en la mente, con ese libro en particular que se encuentra en la Biblia, que es muy corto y casi nadie realmente habla sobre ese libro. Y no sé, de repente se me venía a mi mente y luego en una ocasión estaba yo tomando una clase en el colegio en línea, de repente una clase que teníamos que hacer, no recuerdo bien lo que era, se me hace que era historia o algo así, pero de repente en esa página que yo estaba estudiando pusieron una foto hermosa sobre la historia de Jonás y estaba un hermoso pez. Y había días que ya estaba yo pensando en ese libro y bueno, entonces me fui realmente a leer ese libro y es muy corto. No lo voy a leer obviamente contigo, pero voy a leer del capítulo 1, el versículo 1 al 2 solamente, que dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La palabra pregona es como que hablar, predicar, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. ¿A dónde se levantó? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El resto es historia. Si no has leído ese libro, te lo recomiendo, es muy corto. Pero en este momento, cuando dije las últimas palabras, que compró su boleto y subió con ellos, que era otro grupo que iba hacia Tarsis y huyó de la presencia de Dios. Y
Y yo me imagino ese momento cuando Jehová le dijo, levántate y ve a esta ciudad porque estaba en pecado. Y, y él se levantó, él se levantó. Entonces, pero ¿a dónde se fue? No obedeció a Dios, sino que huyó. Y no voy a entrar al detalle porque quiero hablar de mi historia. No quiero hablar sobre qué fue lo que le pasó a Jonás. Bueno, ya lo saben, ¿no? Que ese pez enorme se lo tragó y después lo vomitó. Y bueno, el resto es maravilloso. Es como para quedarte leyéndolo e imaginándote ese proceso que estaba pasando Jonás. Yo me imagino en ese momento cuando llega Jonás que le habla, Jonás, Jonás, porque Jonás realmente no era que no creía en Dios o que no tenía un propósito o que no era realmente Jonás era una persona que era llamado por parte de Dios. Y yo me imagino en este momento tu vida, mi vida, que tal vez tú tienes un llamado muy especial de parte de Dios. Ese llamado con que yo creo que yo tenía ese llamado. Y cuando yo leí este libro, cuando ya sentía en mi mente, en mi corazón, que ese libro de Jonás se venía a mi mente, yo decía, pero ¿qué tiene que ver ese libro conmigo? Es que yo no comprendo. ¿Qué quiere decir eso? Y yo lo leía y lo leía. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando creo que no es falta de propósito a lo que nosotros tenemos, sino es falta de obediencia? Y cuando tenemos falta de obediencia, creo que nosotras, no es Dios, nosotros mismos nos vamos por por un espacio, por un camino que está lleno de tristeza, de desesperación, de falta de propósito, de miedo, de enfermedades, porque en el momento cuando se encontraba Jonás en el barco ese, llegó un momento donde le entró aquel temor, aquel miedo, em, miedo al castigo, miedo al que vendrá después de esto que me está sucediendo. Y realmente, cuando estamos en esta situación, estamos sufriendo mucho de hasta falta de identidad, que llegamos en un momento donde no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni mucho menos sabemos hacia dónde vamos. Am, Y al huir de realmente, de lo que Dios quiere que hagamos, eso nos trae mucha confusión a nuestras vidas. Am, y en el momento ese en el que yo, comencé a pensar, bueno, yo no comencé a pensar en el libro de Jonás. Hoy yo sé, hoy lo comprendo, que Dios te pone siempre señales para que te despiertes. Te pone señales que tal vez nosotros podemos pensar que es algo que nos está pasando o una confusión
o una tristeza, pero son señales que Dios te quiere despertar de ese estado en el que nos encontramos. Y cuando yo comencé a sentir eso sobre esa historia, y parecía como que donde quiera que yo fuera, el libro que había, o me metía al internet, parecía como que la imagen de ese pescado como que se me venía a mi mente. Y yo en esos momentos estaba en mis momentos más bajos de mi vida, más bajos. Estaba en el momento donde estaba con mi depresión más baja, con mi ansiedad, con falta de propósito, con confusión, con ese vacío, con esa desesperación, con esa falta de identidad. Estaba en lo peor en mi vida, porque no es situación más peor cuando te encuentras que no sabes si ir para el sur, para el norte, para el este o el oeste. Y te pones a buscar respuestas en todo lugar, menos en meditar y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que te está pasando? Recuerdo que en esos momentos yo me encontraba de hospitales a consejería, etcétera, etcétera. Y las respuestas que yo agarraba no eran las respuestas que yo esperaba, porque yo sabía en ese momento que había algo más, que era como si fuera un llamado muy especial, un despertar, pero yo no entendía de quién era ese llamado. ¿Y qué nos pasa? Pensamos que tal vez en esos momentos de falta de identidad, falta de propósito, depresión, en esos momentos tal vez pensamos que lo que necesitamos es más cosas materiales. Pensamos que si tenemos un negocio, un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, que eso es sentirnos satisfechas y cumplir nuestro propósito de vida. Eso es lo que el mundo nos enseña. Eso es lo que la sociedad nos está mostrando en estos momentos. Nos los demuestra, nos los dice a través de la televisión, periódico, redes sociales, en reuniones familiares tal vez, que la gente espera escuchar tus éxitos. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has logrado? ¿Qué has comprado? ¿Qué no has comprado? Y en esos momentos yo sentía que ese vacío que yo tenía no se relacionaba en absoluto con lo que era algo financiero, algún título, un tipo de clases que yo obtuviera. No era absolutamente nada de eso. Era algo más. Y eso me duró como 2, 3 años, aunque llegó a mi mente este libro de Jonás y comencé a estudiarlo, comencé a realmente, ese fue la partida, no de mi más huida más, pero sino de entrar a lo que era mi llamado de parte de Dios. Ese fue. Si alguien me pregunta, no fue Génesis, no fue Apocalipsis, no fue Hechos, fue este libro.
Fue este libro el que me dio ese despertar, esa confianza que cuando nosotros optamos por huir, pero a veces nosotros no lo decimos como que estamos huyendo, sino que nosotros pensamos que estamos partiendo hacia lo que es nuestro propósito de nuestra vida, a lo que nosotros pensamos que eso es lo que nos conviene, que ese viaje que hicimos, esa salida, eso que estamos emprendiendo, que eso es nuestro llamado. Eso es lo que nos va a hacer feliz. Entonces, en ese momento fue donde yo comprendí de todo lo que yo había emprendido, de todo lo que yo había hecho, que eso no fue lo que era mi propósito. Eso no era lo que fue para lo que yo fui hecha, para lo que Dios me había mandado a hacer. En ese momento yo comprendí todo y desde ese momento mi vida jamás fue igual. Así es que yo te pregunto en estos momentos, ¿sabes realmente de qué estás huyendo? Si tienes algún vacío, falta de identidad, falta de propósito, ¿sabes realmente cuál podría ser esa solución a esa falta de identidad, falta de propósito? ¿Te has preguntado? ¿Qué tal si tú fuiste llamada para un tiempo como este, como Jonás? Que Jehová le dijo a Jonás, 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 levántate y ve a este lugar. Y Jonás dijo, no, qué flojera ir ahí. Eso no es, eso no es cool, eso no es algo increíble ir a este lugar, es muy aburrido. Mejor yo voy a ir a este otro lugar. ¿Y qué tal si a través de esa huida Dios trae algo a tu vida que te hace temblar, que te hace pensar, wow, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que he hecho en mi vida? Yo he sido bueno, yo no he hecho nada malo. Y tal vez no. Pero tal vez eso que estás sintiendo, esto que te está pasando, es porque estás huyendo de lo que es realmente tu llamado, ese propósito con el que fuiste creada. Gracias por estar aquí. Esto es el comienzo de mi historia completa de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si aún estás pasando por situaciones de depresión, de falta de vacío, falta de identidad, Dios, el trabajo que Dios tiene en tu vida, aún Él no ha terminado. Él está comenzando el proceso en tu vida para llevarte al lugar que Él tiene preparado para tu vida. Así es que suscríbete a mi canal, ponlo en los comentarios y si conoces a alguien que está pasando por falta de identidad, falta de propósito, tiene ese vacío, tiene depresión, tiene inseguridades, este es el canal correcto. Suscríbete y nos miramos en el siguiente. Gracias.